Bendiciones proféticas en este 2025 a todos los hermanos, los ministros, las redes apostólicas, en este mes tan clave, tan especial, el primer mes de nuestro año 2025. Es un mes donde la Iglesia de Cristo está entendiendo un concepto primordial, importantísimo, para poder activar todas las bendiciones que Dios tiene para derramar, que serán sobreabundantes en este año. Y antes de tocar el tema central, coyuntural de estas palabras que estoy enfocando en esta mañana aquí en Mendoza, en Argentina, quería hacerles una relación de los tres conceptos bíblicos primordiales a entender en este primer mes del año. Uno es la ofrenda. La ofrenda es un acto de agradecimiento a Dios por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, por lo que Él nos ha dado. Y realmente la ofrenda no fue designada por Dios para traer un incremento a tu vida. No lo trae. Cuando tú das una ofrenda, hay un reemplazo, hay un cambio donde Dios te da conforme tú has sembrado. Si tú siembras mucho, no tendrás incremento, sino recogerás mucho. Si siembras poco, recogerás poco. No hay un incremento en la ofrenda. Ella trae un reemplazo, un cambio. Por eso dice 2 Corintios 9, verso 6, el que siembra escasamente, segará como escasamente. Y el que siembra generosamente, también generosamente segará. El otro concepto clave y que es muy importante, en especial a los ministros de Dios, donde están pululando un montón de creencias y doctrinas que distorsionan el concepto bíblico, es acerca del diezmo. Dice Malaquías capítulo 3, verso 10, probadme ahora en esto, traigan al alfolí mis ofrendas y mis diezmos y probadme si no les abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición. ¿Hasta qué? Hasta que sobreabunde. Reprenderé por vosotros al devorador. Son las promesas de Dios. Cuando tú le apartas a Dios la 10ª parte de lo que tú recibes, puede ser un sueldo, un regalo, un beneficio, algo que entra a tu casa, a tu hogar. Dios dice, yo les abriré las ventanas de los cielos. No quiere decir que lloverá dinero del cielo, sino que Dios te dará estrategias, abrirá ventanas de creatividad para que lo que tú hagas pueda producir, generar nuevas entradas, ingresos a tus finanzas. Es la promesa de Dios. Pero lo más grande es que Dios te dice, reprenderé por vosotros al devorador. Hay un espíritu de hurto donde tú puedes recibir mucha cantidad de dinero, pero de alguna forma no te das cuenta, y como no es un asalto a mano armada, pero de alguna forma estás perdiendo los beneficios de lo que Dios te dio, con una enfermedad, con un accidente, con una pérdida, con un gasto extra que no tenías previsto. Entonces el devorador que está robando el fruto central de tu vida, y eso es por causa de no tomar este concepto básico del diezmo. Como hermano, como ministro, como líder en la obra de Dios, es importantísimo que tú lo entiendas. Ahora, mucha gente en los tiempos de hoy está diciendo, eso era un concepto de la ley. El diezmo era un concepto de la ley. Una cosa importante que quiero aclararte, dice el libro de Mateo 5, 17, Jesús habla, dice, no piensen que he venido a abolir o a abrogar o a anular la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a completar. O sea, Jesucristo, cuando dice Hebreos 9 del 11 al 15 que por su propia sangre entró al lugar santísimo y obtuvo la redención, se convirtió en mediador de un nuevo pacto para que entrando la muerte para remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Por qué comparto esto? Porque Jesús no abolió la ley, sino que abrió una nueva dimensión. Cuando Él murió en la cruz del
del Calvario, Él no abolió estas cosas, sino que le dio una nueva dimensión. Por eso muchos dicen, el diezmo es algo del antiguo pacto. Sin embargo, no es así. Dios lo que hizo fue darle una nueva dimensión de bendición a este concepto. Hay otras cosas, pasajes bíblicos donde dice que la ley era como la sombra de algo que había de venir. No era la persona real, no era el objeto real, era una sombra. Cuando tú ves la sombra, sabes que algo se acerca, una persona, un objeto en movimiento. Pero cuando tú descubres a la persona, prefieres que tratar directo con la persona. Así fue Jesús, Él vino directamente y no abolió la ley, sino que lo que ocurrió en la ley era la sombra de lo que había de venir en lo que vino Jesús. Ahora, cuando tú tratas con la persona que primero viste la sombra, ¿la persona por eso trata de perder su sombra? No. La sombra la tiene, solo que tú tratas directamente con la persona. O sea, hay una nueva dimensión. No solamente ves la sombra, ves a la persona. También la ley no fue anulada, fue una sombra de lo que Cristo luego estableció como la persona directa con la cual tratamos. Pero la sombra sigue teniendo efecto, solo que la persona real tiene una dimensión mayor. Por eso en el libro de Mateo 23 le habla Jesús confrontando a los fariseos de aquel tiempo. Dice, diezman la menta, el eneldo, el comino y dejan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Y termina ese pasaje bíblico donde dice Jesús, era necesario esto, hacerlo sin dejar de hacer aquello. O sea, Jesús en el Nuevo Testamento establece que no era necesario de abolir el diezmo como concepto de la ley. Es mucho más amplio todavía este concepto, porque en realidad el diezmo no nació con la ley, era antes. Era un requisito bíblico antes de que la ley aconteciese. Por eso vemos que en Génesis 14:20, y lo reitera Hebreos capítulo 7, que Abraham, que era antes de la ley, diezmó antes de que entrara ese primer pacto de la ley. Dice Hebreos 7 que Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo lo que había recibido. Y dice el verso 4, consideren cuán grande era hablando de Melquisedec, que realmente es una representación real de Jesucristo. A Melquisedec, Abraham el patriarca dio los diezmos del botín. Y ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí dice el libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento, contando este pasaje antes de la ley, todavía, aquí ciertamente reciben, y habla de un verbo en presente. No dice recibieron o recibirán, dice reciben, hablando de hoy, los diezmos. ¿Quiénes? Hombres mortales, a quienes de allí uno de quien se da testimonio de que vive. Por eso, por así decirlo, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. O sea que el diezmo es un concepto bíblico de bendición que hoy en el tiempo de la gracia, como lo fue Abraham antes de la ley aún, fue un requisito para la bendición de su pueblo. Y es un principio que abrirá los cielos en todo lo que tú emprendas. Y el concepto fundamental de este mes
es el del primer mes del año, es acerca de las primicias. Proverbios 3, 9 y 10 dice: honra a Jehová con todos tus bienes y con las primicias de tus frutos. Entonces tus graneros estarán llenos de grano y tus barriles rebosarán de vino nuevo. Hoy es tiempo de sembrar las primicias para activar la palabra profética en tu vida y en buena tierra para tener una cosecha abundante. En los tiempos de Elías y la viuda, Primera de Reyes 17, la viuda solo tenía harina. El profeta le dice: tráeme a mí primero. ¿Qué le dijo? Dame la primicia, entrégamela a mí para que Dios te dé, ¿qué? Incremento. La mujer llegó al profeta, entregó todo, aceite, harina, dio su primicia, lo dio en las manos del siervo de Dios y vino que el incremento. Con ello, cuando ella entregó la primicia. Primero, la primicia no se puede tocar lo que es consagrado a Jehová. Segundo, la primicia debe ponerse en las manos del ministro de Dios. Números 23 dice: cuando entréis en la tierra que yo les doy y sieguen la mies, traigan al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá, moverá, sacudirá la gavilla delante de Jehová para que eso sea aceptable ante los ojos de Dios. Incremento es la palabra clave de la primicia, del primer fruto. Tu miseria se terminó si tú obedeces la palabra de Dios. Recuerda que tú estás en Canaán, tierra donde hay finanzas para extender el reino de Dios. Traerás las primicias de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote, tal vez el pastor, el profeta, el apóstol, que te da cobertura, dice, la mecerá delante de Jehová para que sea aceptada. Fíjate que cuando habla del diezmo, dice: tráiganlo al alfolí, a la entrada de mi casa. Pero cuando habla de la primicia, no dice en el alfolí, no en el ministerio favorito que tú ves por el Facebook ahí entre los famosos. Es en la mano de tu sacerdote, profeta, pastor, apóstol, tu cobertura ministerial de quien tú recibes cobertura, dirección profética para tu empresa, para tu ministerio, para tu familia. Recuerda, Dios no quiere para ti la pobreza, sino el incremento. Con la primicia que es puesta en las manos de tu sacerdote, ahí se activa el incremento. Si yo no soy tu sacerdote, recuerdo que decía un profeta amigo: no me traigas a mí la primicia. Tal vez me puedes dar una ofrenda, pero no la primicia. Recuerdo que ese hombre de Dios un día nos contaba: alguien en un país centroamericano le puso en sus manos las llaves de una casa nueva. Y entonces este profeta curiosamente le dice: antes de que tú me entregues estas llaves de esta casa como una bendición a mí, yo te pregunto, ¿has dado a tu cobertura una ofrenda mayor que esta, una primicia mayor que esta? Si lo has hecho, te lo acepto. Si no, te la rechazo, porque lo mayor tiene que ir hacia donde está quien te da dirección profética, ¿verdad? Aleluya. Entonces, es muy importante eso. Mire, días atrás, al comenzar el año, participamos con un apóstol amigo en una reunión muy clave de primicias, y el profeta en un momento se acercó y nos dio una palabra impresionante para lo que en este año ocurrirá en nuestro ministerio. Pensamos ahí pactar ahí en el alfolí. Luego dijimos: no, vamos a personalmente a darle nuestra ofrenda pactando por la palabra recibida. Pero en un momento el Espíritu Santo me dice: no, ¿a quién debes dar esa ofrenda especial pactando por la palabra recibida? A tu cobertura. Así que hemos apartado eso y vamos a poner en manos de nuestro sacerdote nuestra cobertura, porque por él se habilitó la bendición de que tal palabra de tanta bendición haya llegado a nuestra vida. No tendrás deudas, Dios te dice, no deberás a nadie, prestarás a otro, no serás esclavo de nadie. La primicia la pongo en las manos de mi sacerdote, lo bendigo, y el sacerdote da una orden: que venga sobre ti el incremento. Eso es palabra de autoridad, no es simplemente revelación, no es simplemente unción o hablarte en lengua, es una autoridad que desata sobre ti por poner en sus manos esa primicia, la bendición de Dios en
entra sobre tu vida. Alguien dice, las primicias del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, esas son cosas pequeñas, porque la primicia es tratada como un pacto, y el pacto en Dios siempre son pactos perpetuos, no tienen principio, no tienen fin, son para siempre. Yo te invito, te desafío, hermano, líder, pastor, ministro, enseña esto a tu iglesia. Mueve en este mes de enero a que, como dijo Romanos 11:16, si las primicias son santas, consagradas, lo será toda la masa restante. Todo lo que tú le des como primicia a Dios. Estamos hablando de lo económico, pero también estamos hablando de las primicias de oración, de ayuno. Fíjate que la primera semana del año, que tiene 52 semanas, es nuestra primera semana de consagración a Dios. El primer mes de los 12 meses es nuestro mes clave para tomar decisiones, para tomar cambios, consagrarnos, consagrar nuestro hogar, dar nuestras mejores primicias, ¿verdad? De fruto, de oración, de ayuno, nuestras primeras cosechas evangelísticas, todo lo que le des lo primero a Dios, consagrar tu profesión a Dios, darle lo mejor a Dios, y tu primicia económica también abrirá los cielos y determinará lo mejor. Si Jesucristo fue dado como primicia, el unigénito del Padre, Dios lo dio a la humanidad como primicia, y por eso realmente nos dio el ejemplo. Cuanto más nosotros lo recibiremos de parte de Dios. Yo oro sobre ti, que en esta hora esa unción caiga sobre tu vida. Dios te va a incrementar. Israel salió de esclavitud y pasaron a incrementar en oro, en plata, desde la tierra de Egipto hacia la tierra prometida. Yo ordeno que venga el incremento de los 4 puntos cardinales de las naciones: en oro, en plata, en euros, en dólares, en pesos, en bienes inmuebles, en bienes raíces, en vehículos. Ahora mismo el incremento del cielo venga sobre tu vida. Aleluya. Anima a tu iglesia, anima a tu red, anima a tu congregación. No somos la única autoridad. Hay pastores, hay apóstoles, hay profetas, hay redes. Anima a tu gente. Sé fiel en esta área y verás 12 meses de la mayor cosecha sobrenatural sobre tu vida y sobre tu casa.